Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va desnudo y este es Lamo Dondup, que al ser proclamado 14º Dalai Lama adoptó el nombre místico de Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso. Es el máximo líder de la nación tibetana en el exilio, el máximo líder espiritual del budismo tibetano Gelug, del cual es monje, y es un hombre celebrado en todo el mundo como mensajero de la paz, ejemplo de espiritualidad, promotor de la tolerancia y buena persona a nivel experto. Detrás de esta imagen pública hay una enorme cantidad de mitos que se remontan en la historia hasta el siglo XV y que no tienen nada que ver con la verdad oficial. Todo en la historia del Dalai Lama comienza claro con su religión, el budismo, así que vamos hasta allá. El budismo es una de las grandes religiones del mundo y una de las más diversas en cuanto a sus escuelas, sectas, variantes, grupos o interpretaciones. Supuestamente lo fundó un señor que supuestamente se llamaba Siddhartha Gautama o Gautama y que supuestamente nació en la región Shakya de lo que hoy es Nepal, más o menos nadie sabe cuándo, si es que existió. A ver, si hay serias dudas sobre el nacimiento de Cristo, si es que existió, y se ubica entre el 13 y el 1 antes de la era común, que son 14 años, las dudas sobre el nacimiento de Buda, si es que existió, son un poco más amplias, pues distintos estudiosos de la religión aseguran que nació en algún momento entre el 550 y el 450 de la era común. Para quedar bien dan fechas más exactas como 563 o 448, pero lo que los iguala a todos es que ninguno tiene ninguna base en ninguna evidencia, ninguna prueba o ningún hecho. El caso es que supuestamente este Siddhartha Gautama, que era príncipe de origen, se dedicó a la mendicidad, la meditación y el ascetismo hasta que alcanzó la iluminación, es decir, se hizo uno con el universo y de paso se le ocurrió un movimiento religioso que empezó a enseñar por toda la península índica con enorme éxito, consiguiendo muchos seguidores. Los elementos comunes al budismo, aunque hay excepciones e interpretaciones, son las 4 nobles verdades. Primero, la existencia es sufrimiento, o dukkha. Segunda, el sufrimiento está causado por el deseo y el apego. 3, existe la cesación del sufrimiento, el nirvana. Y 4, hay una ruta para acabar con el sufrimiento. Esta es la ruta de 8 vías o el noble camino óctuple. Visión o comprensión correcta, resolución correcta, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Nuevamente, si hay dudas sobre los evangelios porque fueron escritos entre 50 y 100 años después de la supuesta muerte del supuesto Cristo, ¿qué dudas merece que haya sobre las enseñanzas de Buda que se transmitieron oralmente hasta que se empezaron a poner por escrito entre 600 y 700 años después de la muerte del supuesto Siddhartha Buda en el año 100 de la era común? Imagínese usted lo que 600 años de tradición oral le pueden hacer a una historia cuando un simple juego de teléfono descompuesto en un salón de clases con 20 alumnos distorsiona totalmente el mensaje original en 5 minutos. Y aún así, hay debates sobre los puntos clave y sobre los libros sagrados y, por supuesto, sobre su interpretación. El caso es que de una u otra forma, el budismo se fue extendiendo por Asia y diversificándose en un montón de escuelas, sectas o visiones distintas. Algunas tienen dioses, otras no. Los occidentales, poco informados pero muy entusiastas con el Oriente, están muy seguros de que el budismo no tiene dioses y luego se encuentran con literalmente docenas de dioses, 5 en el Asia Oriental, otros como el Ishtadevata, un dios personal, o sea que hay por lo menos 7,000 millones en este momento. En otras tradiciones hay devas, asuras, maras, yaksha, y en el budismo tibetano los bodhisattvas, de los cuales hay 8 principales y varios más de segunda división, además de algunos bodhisattvas femenino. El bodhisattva de la compasión, el dios, es el dios viviente que es el Dalai Lama. Pero me adelanto. El budismo tibetano, a su vez, se subdivide en varias escuelas. La más exitosa, la que domina el país hoy, es la escuela Gelug, que no es precisamente milenaria, sino que al contrario es la más joven de las formas del budismo del Tíbet, fundada por el monje Ye Tsongkhapa, que construyó su primer monasterio apenas en 1409.
Pero el camino de los monjes budistas al poder político no se hizo mediante la iluminación, la práctica de la meditación o la virtud, sino por supuesto por medio de las armas. ¿Acaso alguien esperaba otra cosa? La culpa es de Gengis Khan. ¿No suena muy razonable que la figura del actual Dalai Lama y el conflicto de Tíbet y China sean también culpa de Gengis Khan, el gran conquistador mongol? Pero así es. Desde la muerte de este famoso guerrero el 18 de agosto de 1227, para ser soberano de Mongolia era necesario pertenecer a su linaje real, lo cual provocaba muchísimas envidias y malos ratos a quienes soñaban con ser emperadores mongoles, pero no descendían de Gengis Khan. Uno de estos envidiosos fue Altan Khan, líder de los mongoles Tumed, a quien se le ocurrió la idea de utilizar las ideas budistas de la reencarnación para ser proclamado no descendiente de Gengis Khan, sino reencarnación de Kublai Khan, el famoso nieto de Gengis Khan. Así que estableció relaciones con el entonces líder de la escuela Gelug, Sonam Gyatso, invitándolo en 1577 a viajar al norte a enseñarle budismo a los mongoles. Sonam Gyatso decía ser la reencarnación de Gedun Drupa, un reconocido académico y líder espiritual a quien se consideró un santo y a quien se contaría después Palden Lamo, la espíritu guardiana del lago sagrado Lamo Latso, le había prometido proteger el linaje de reencarnaciones de los Dalai Lamas. Y digo que se contó después porque allá por 1409, cuando pasó esto, no había Dalai Lamas ni esperanzas de que los hubiera. Así que Sonam Gyatso fue a Mongolia a predicar el budismo, fue tratado con todo lujo por la corte de Altan Khan y de pronto tuvo una maravillosa revelación, quizás a la mitad de una sesión de meditación. Altan Khan era en realidad la reencarnación de Kublai Khan. Y en otra decisión sorprendente y que nadie había podido prever, Altan Khan decidió concederle a Gyatso el título de Dalai Lama, es decir, océano de sabiduría, el más espiritual y digno de todos los monjes del budismo tibetano. De paso, Altan Khan decidió que Gedun Drupa y Gendun Gyatso, presuntas encarnaciones anteriores de Gyatso, habían sido el primer y segundo Dalai Lama respectivamente, o sea que este era el tercero. Para determinarlo, se basó en que tenía la costumbre de hundirle el cráneo a quienes lo contradecían. En este proceso ayudó también que en pocos años prácticamente todos los mongoles se habían convertido al budismo y sus tierras se habían visto inundadas de miles de monjes gelug, enseñándoles los detalles de su receta especial para alcanzar el nirvana. Altan Khan murió en 1582 y Sonam Gyatso en 1588 sin haber vuelto nunca al Tíbet. En 1599, en una coincidencia cósmica y tántrica asombrosa, los monjes decidieron que el bisnieto de Altan Khan, Yonten Gyatso, nacido un año después de la muerte de Sonam Gyatso, era ni más ni menos que el cuarto Dalai Lama. Así el niño fue llevado a Lhasa en 1601 a encargarse de las cosas de la escuela Gelug, aunque la situación no salió como estaban esperando. Muchos tibetanos se negaron a aceptar una reencarnación mongola y extranjera, y la orden de monjes Kagyupa intentó varias veces quitarle el poder por la vía de las armas. Finalmente, el cuarto Dalai Lama murió a los 27 años en circunstancias poco claras, pero en las que al parecer intervino un envenenamiento probablemente accidental. A partir de allí, las sectas budistas tibetanas siguieron en guerra hasta que el soberano mongol Gushi Khan, que había suplantado a la descendencia de Altan Khan, derrotó en el campo de batalla al rey del Tíbet, Karma Tenkyong, en 1642 y llevó al quinto Dalai Lama al palacio de Shigatse, donde Gushi Khan lo proclamó máxima autoridad del Tíbet, colocando a los monjes Gelug por encima de sus terribles rivales, los Karmapas. El Dalai Lama proclamó además a Gushi Khan como el soberano Dharma del Tíbet. 1 o 2 masacres de Karmapas después, el Tíbet quedó pacificado y con Dalai Lama al frente. Para celebrarlo, el Dalai Lama se construyó un discreto espacio para la sede del poder, el Palacio de Potala, donde los Dalai Lama despacharon hasta 1959. Nos saltamos los siguientes 300 años y 9 Dalai Lamas para llegar a nuestro personaje, que parece que lo hemos olvidado, pero no, el 14º Dalai Lama, Lama Thondup o Tenzin Gyatso.
Solo hay que anotar que en estos 300 años los monjes tibetanos encabezaron una sociedad esencialmente feudal donde los aristócratas laicos y los monjes mantenían el poder político y económico sobre un 90% de la población formada por siervos feudales a los que se podía torturar, ejecutar y mutilar a modo de castigo, además de hacerlos víctimas de todo tipo de abusos, incluidos los sexuales, y además de un 5% de esclavos monetarios. También hay que señalar que el Tíbet no fue una nación totalmente independiente, salvo por breves periodos, siempre con cierta autonomía bajo dominio mongol o fundamentalmente chino, y esto es importante para lo que vino después. La imagen de paz del budismo es uno de sus más perdurables mitos, pero es solo eso, y basta ver la brutal persecución de los Rohingya hoy en Myanmar, impulsada por los budistas, especialmente el santo monje Ashim Wiratu, para ver uno de los más recientes ejemplos de este mito. Del 9º al 12º Dalai Lama, todos murieron en circunstancias más bien de asesinato, sin llegar ninguno de ellos a cumplir los 21 años. Es esa sociedad la que debía encabezar el nuevo Dalai Lama a la muerte de Thupten Gyatso el 19 de diciembre de 1933. Si el líder de la Iglesia Católica se elige entre los cardenales en una elección secreta, el Dalai Lama se elige interpretando indicaciones. Por ejemplo, días después de su muerte, la cabeza del 13º Dalai Lama se giró hacia el este. Se atiende a varios oráculos, principalmente al oráculo estatal que habla en un idioma que solo entienden los iniciados, y visitando, por supuesto, el lago Lamo Latso para pedir a la señora Palden Lamo una señal. Una vez reunido todo esto y acordado el dónde se reencarnó el Dalai Lama difunto, varias comisiones de monjes van hacia esa zona en general, noreste, este o sureste en este caso, llevando objetos que le pertenecieron al anterior Dalai Lama y buscando a un chico nacido después de su muerte que reconociera estos objetos entre otros varios. Hay que aclarar que esto puede hacerse al azar, si a suficientes niños les presenta suficientes objetos, alguno acierta. Y así, en 1939, una de las partidas de búsqueda decidió que el Dalai Lama había reencarnado en un niño nacido el 6 de julio de 1935, Lamo Tondup. Se informó a sus padres que habían procreado a un niño que ya había nacido 13 veces y se lo llevaron a sus palacios para educarlo como líder político y espiritual del Tíbet, el actual Dalai Lama. El primer contacto de los nazis con el Tíbet se dio en 1939, cuando el pequeño Lamo Tondup aún no ocupaba el Palacio de Potala. Una misión enviada por Heinrich Himmler buscaba la mítica tierra de Agartha o la Atlántida, una de las dos, y las últimas tribus de la raza aria original a la que ellos creían pertenecer, raza que poseía poderes sobrenaturales que los nazis podrían usar para conquistar el mundo. Al parecer no las encontraron. Pero después, en 1948, un exoficial de las SS nazis, Heinrich Harrer, que también era montañero, había aterrizado en el Tíbet y fue llamado por el joven Dalai Lama para que le enseñara cosas occidentales, lo que éste hizo encantado trabajando como funcionario a sueldo del gobierno tibetano. Es el Heinrich Harrer que escribiría la novela y luego la película 7 años en el Tíbet. Al Dalai Lama no pareció impresionarle nunca el asunto de que Harrer hubiera sido miembro de las SS y mantuvo su amistad con él toda la vida. Harrer, por su parte, dijo que su participación en una organización dedicada a la pureza racial y al exterminio de seres considerados inferiores fue un error de juventud. A cualquiera le pasa que anda por la calle allí, no haciendo nada y acaba militando en una organización genocida. Pero uno podría pensar que el Dalai Lama se vio obligado a perdonar a Harrer porque éste directamente no participó en crímenes de guerra. Así que lo que habría que preguntar es por qué aceptó luego fotografiarse y ser amigo también de Bruno Beger, que sí fue criminal de guerra y condenado por ello, y que fue uno de los miembros de la expedición de 1938, donde se dedicó a medir a los tibetanos a ver si eran arios. Ya durante la guerra, Beger se dedicó a seleccionar a víctimas para matarlas, hervirlas y hacer una didáctica colección de esqueletos judíos para mostrar su diferencia con los arios. Pero vale, quizás el Dalai Lama podía decir que pasada la Segunda Guerra Mundial había que perdonar, que todo se vale, así que se tomó las fotos con el de los esqueletos. El problema es que hay más nazis en esta historia. En 1950 China invadió el Tíbet afirmando que era dominio suyo con base en los muchísimos años en que lo había sido de 1720 a 1912. Al instaurarse la República Popular China, los gobernantes del Tíbet y el aún adolescente Dalai Lama trataron de negociar con el nuevo gobierno de Mao Zedong.
Pero en 1950 los chinos invadieron el norte de Tíbet para agilizar el tema, y en 1951 el ya reinante Dalai Lama tuvo que aceptar un acuerdo con China que reclamaba la soberanía sobre el país al tiempo que permitía la autonomía del gobierno del Dalai. Por esos años, alrededor de 1953, el joven Dalai Lama se hizo amigo de otro personaje, digamos, interesante. Miguel Joaquín Diego del Carmen Serrano Fernández, o simplemente Miguel Serrano, que por entonces era embajador de Chile en la India y que durante la Segunda Guerra Mundial se había dedicado a ser propagandista del nazismo y de Hitler en Chile y militante del movimiento nacional socialista local, cosa que igual el Dalai Lama no sabía cuando se hizo su amigo. Cuidado. En 1955 parte del Tíbet se levantó en armas contra los chinos, fue reprimido brutalmente y el Dalai Lama decidió exiliarse en 1959, estableciendo residencia en Dharamsala, en la India. China se hizo con todo el gobierno del Tíbet y declaró la emancipación de los siervos. Aquí vale la pena un paréntesis. Aunque gran parte de la información sobre la situación de los siervos feudales y esclavos del Tíbet proviene de China, gobierno al que le conviene presentar bajo la peor luz al anterior régimen y erguirse como defensor de los derechos y libertades de los tibetanos, un truco de acrobacia que es difícil hacer creíble, hay numerosas fuentes independientes de China que confirman lo que se ha dicho, especialmente sobre el brutal trato que los poderosos y los monjes daban a sus vasallos, las terribles mutilaciones y los castigos que escalofría el solo relatar. Robert Ford, en su libro Viento entre dos mundos, que narra cuando fue capturado por los chinos en 1959, escribe: por todo Tíbet yo había visto hombres a los que les habían cortado un brazo o una pierna por robo. En 1949 la mutilación todavía era una pena común en el Tíbet. Cuando el oficial de la CIA Douglas McKiernan fue asesinado, 6 oficiales fronterizos tibetanos fueron enjuiciados y sentenciados. Al líder se le condenó a que le cortaran la nariz y ambas orejas. Al hombre que disparó el primer tiro se le cortarían ambas orejas. El resto del grupo fue condenado a recibir 50 latigazos cada uno. La sentencia se redujo, es un decir, a 250 y 25 latigazos respectivamente, porque otro agente de la CIA, Frank Besac, solicitó clemencia al tribunal. Y el tribunal fue clemente. Ya en la India se empezó a empaquetar al Dalai Lama como hombre de paz y de tolerancia, pero siempre hay un pero y quizás tenemos que ir todavía de regreso unos años. En 1956 el Dalai Lama había visitado la India en celebración del 2500 aniversario del nacimiento de Buda, según algunos, que otros están en desacuerdo y en fin, ya sabemos, y de paso acordó que Estados Unidos empezara a armar a la resistencia tibetana mediante la CIA. O sea que quizás el levantamiento de 1955 no fue del todo espontáneo. Se formó entonces la guerrilla Chusi Gangdruk, oficialmente llamada el Ejército Voluntario de Defensores Tibetanos de la Fe de los 4 ríos y las 6 cordilleras de Kham, que se constituyó formalmente en 1958 y ayudó a la fuga del Dalai Lama, que formalmente era la cabeza de ese ejército, y repartía rangos y categorías oficiales, celebrando la continuación de la lucha cuando decía: la situación actual exige que continúe su valerosa lucha con la misma determinación y valor. A ver, ¿es el hombre de paz? ¿El hombre de la resolución pacífica de los conflictos? El Dalai Lama. Aclararé que yo estoy de acuerdo que en muchos casos una ocupación militar, sobre todo si hay una persecución ideológica y una actitud odiosa como la ocupación nazi de Europa, debe ser respondida con resistencia popular y en su caso guerra defensiva. Soy un admirador de la resistencia francesa y holandesa contra los nazis en concreto y de todas las resistencias en general. Pero yo no soy un pacifista total ni radical, y Tenzin Gyatso, el Dalai Lama, sí se presenta como un defensor de la no violencia radical, y en esa calidad le dieron el Nobel de la Paz en 1989, lo que lo llevó a dar un discurso afirmando su no violencia y diciendo que él era solo un simple monje del Tíbet, lo cual suena muy bonito, pero no es cierto. Según documentos desclasificados de la inteligencia de los Estados Unidos que se publicaron a fines de la década de 1990, durante la mayor parte de la década de los 60, la CIA proveyó al movimiento tibetano exiliado unos 1,7 millones de dólares al año para operaciones contra China, lo cual incluía un subsidio anual de $180,000 para el Dalai Lama.
$180,000 de 1960, no de hoy. Entre tanto, Miguel Serrano seguía promoviendo el nazismo esotérico en toda Sudamérica y de cuando en cuando recibía al Dalai Lama de visita, pasándoselo muy bien los dos como buenos amiguitos. La guerrilla tibetana del Hombre de Paz terminó en 1974, cuando Estados Unidos decidió que le convenía más tener buenas relaciones con China y seguir defendiendo militarmente al Tíbet no iba a ser bien visto por Mao Zedong. El Dalai Lama siguió defendiendo la paz con enorme convicción y apoyado en la autoridad moral que le daba el Nobel de 1989, así que con esa autoridad en 1998 inventó la paz armada. Ese año el gobierno de la India hizo 2 pruebas nucleares, entrando en el selecto club de países con capacidad de destruir a otros con estas armas. El Dalai Lama felicitó al entonces primer ministro Vajpayee y defendió el derecho de la India a tener armas nucleares, afirmando que aunque era preferible que no las hubiera, era antidemocrático que unos países las tuvieran y otros no. Nadie supondría que esto se debió a que la India mantenía económicamente al Dalai Lama, a su gobierno en el exilio y a todos los parientes que tiene cobrando del presupuesto de dicho gobierno, y que si la India lo echa tiene pocos lugares a donde ir y menos que lo mantengan con tanto lujo. Porque si uno pregunta por allí el valor de los bienes que posee el Dalai Lama, se habla de alrededor de $150 millones. Es una cantidad que no sabemos si al cambio es mayor o menor que los 6.170 siervos y 102 esclavos domésticos que supuestamente poseía el Dalai Lama antes de huir del Tíbet. Manteniendo su compromiso con el camino óctuple hacia la iluminación, el Bodhisattva de la compasión, el Dalai Lama, en abril de 1999 se unió a Margaret Thatcher, al antiguo embajador de Beijing y al presidente y director de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, George Bush, para demandar al gobierno británico la liberación de Augusto Pinochet, ex dictador fascista de Chile. Pero el Dalai Lama no es un hombre que olvide, y sin olvidar nunca su cariño por los nazis, en 2006 y 2007 dio su bendición pública con una bufanda ceremonial llamada Katag a Georg Haider, por entonces líder del partido neonazi austríaco. Y en 2016 se hizo eco de una preocupación muy propia de los neonazis, diciendo que había demasiados refugiados en Europa. Al parecer, los refugiados tibetanos en la India le parecen un número muy correcto. En 2020, el Dalai Lama volvió a hacer un llamamiento para el desarme nuclear. Si usted no entiende, yo tampoco. El que los tibetanos de a pie, que no eran aristócratas ni monjes, vivieran vidas aterradoras bajo el régimen feudal del Dalai Lama no significa que vivan felices y libres bajo el gobierno chino. Esto seguramente ya se le había ocurrido a usted. Las denuncias de abusos de derechos humanos y los levantamientos o acciones de protesta han continuado en el Tíbet año tras año. Pero es de suponerse que la rebelión actual en el Tíbet, a más de medio siglo de la partida del Dalai Lama, no tiene por objeto restaurar el régimen feudal, sanguinario y cruel del Hombre de Paz y su secta, sino de buscar quizás una forma de vida más democrática, pacífica, con cosas extrañas como derechos, libertades y garantías. Dada la edad del 14º Dalai Lama, la duda ahora es quién lo sucederá. Para quedar bien con Occidente, pero ¿qué digo yo? Una curiosa coincidencia que de ninguna manera es un intento por quedar bien con Occidente es que el Dalai Lama ha llegado a decir que quizás podría reencarnar en una mujer, lo cual viene muy a tono con los tiempos, pero hace que nos preguntemos por qué nunca se le ocurrió antes a ningún Dalai Lama. El gobierno chino, por su parte, parece estar dispuesto a hacer todo lo necesario por encontrar, con los mismos procedimientos altamente científicos del pasado, un 15º Lama más acorde a los gustos, intereses y visión de Xi Jinping una vez que el actual muera. Y mientras parece que en los próximos años o décadas los que seguirán llevando la peor parte son los tibetanos de a pie, quizás la principal pregunta que nos debemos hacer los que estamos fuera es por qué glorificamos a un personaje con características tan tremendamente cuestionables. Hoy en día muchos harían que se le quitara el trabajo a cualquier actor, escritor, funcionario de alto nivel de una empresa o político que anduviera por el mundo de la mano de un reconocido nazi defendiendo la guerra o con un pasado brutal, feudal, sanguinario del que nunca hubiera pedido perdón. La impunidad que parte de nuestra sociedad le otorga a unos mientras que por mucho menos crucifica a otros debería darnos para pensar. Y para pensar mucho y muy profundamente sobre nuestras escalas de valores. Creo que debemos hacerlo cada vez que veamos un titular, una portada, una pantalla de televisión con la cara del buen amigo de los nazis
el Dalai Lama. ¿No cree usted?